I'd like to introduce the first. Quiero presentar a la primera sesión de hoy y voy a llamar al escenario a quienes la van a llevar a cabo. Doctora Giovanna Zorzi del Instituto Carlo Bess de Milán y la profesora Lidia Benzi del Centro Médico de Israel, Jingo. Yeah, I'll leave you the floor for the presentations. Les dejo la palabra y pueden hacer su presentación. Gracias, Massimiliano. Es un placer que estén todos aquí. Vamos a empezar acerca de los aspectos clínicos de GNA1 y les doy la palabra a Serena. Serena es neuróloga que lidera la investigación en la Universidad de la Sapiencia de Roma. Es experta en los aspectos clínicos y también en estos aspectos de la enfermedad. Y nos va a hablar acerca de los trastornos genéticos que afectan a los receptores acoplados a las proteínas G y la fisiopatología, el espectro fenotípico y las explicaciones terapéuticas. Le damos 20 minutos y luego 5 para el debate, el intercambio de opiniones. Thanks to Bien, gracias en primer lugar a la doctora Sors que me presentó y gracias a los organizadores por haberme invitado a esta gran reunión, a esta gran organización. Bien, voy a presentar el concepto de grupo de esta enfermedad, porque GNAO no es el único que hay. Es parte de un camino, de una vía. Esto empezó hace unos años cuando encontramos el trastorno de movimientos de los niños. Estábamos al comienzo de esta historia. Hablábamos de la distonía no responsiva y de otros tipos de trastornos. En los últimos años hubo muchos genes que se describieron, que se descubrieron y todos pertenecían, no todos, pero la mayoría, pertenecían a este trastorno hiperkinético, pertenecían a esta vía del CAMP o AMPC en español. Estos corresponden a dos grupos. Pueden ser moléculas transductoras o componentes del concepto del complejo AMPC. Tenemos el GNA1, GNB1, GNAL, GPR88 y proteínas que controlan la síntesis y la hidrólisis del segundo mensajero, que son el ACI, el PDE y los que aparecían en la parte inferior. Estos se expresan en distintos lugares, pero tenemos distintos tejidos que lo expresan. GNO1, GNB1 y PD2A están altamente expresados en áreas corticales, pero también en los ganglios y en el cerebelo, mientras que el nivel más alto del ADCI1, 5PD 10A, HPCA, se expresan en el putamen, en el núcleo caudado y en el núcleo accumbens. Estos genes se expresan mucho en la neurona espinal y regulan la señalización postsináptica dopaminérgica y de adenosina. Y esto modula también la excitabilidad de las neuronas y la transmisión de múltiples sistemas de neurotransmisores. En el núcleo estriado, estos genes son muy importantes para la transducción de la dopamina y la señalización de la adenosina y regulan los niveles de AMP cíclico y este AMP cíclico se propaga hacia abajo a través de una quinesis específica, PKA, y esto tiene un efecto también en la transcripción y en la actividad de los canales, o sea, de distintos canales, AMPA, GABAérgica y NMDA, y regulan la plasticidad sináptica, el crecimiento neuronal a nivel de las neuronas espinosas medianas, pero como dije, están presentes en distintos lugares también. Este es la transducción, la cascada de transducción dopaminérgica y su señalización es bastante compleja. Vemos este patrón en distintos tipos de canales, NMDA, GABAI, etcétera, pero también vemos el efecto en la plasticidad sináptica y la potenciación a largo plazo. GNA1
es parte del G-alfa-O, que es la proteína G más grande del cerebro. Sabemos que se expresa en la corteza, en el hipocampo y en el cuerpo estriado. Y sabemos que controla la producción de AMPC y no sabemos si este control es negativo o positivo por distintas variantes. Esto es justamente lo que estamos tratando de entender. Sabemos que hay un efecto directo sobre la liberación de GABA en distintos canales, en los canales de sodio, de calcio y de potasio. Pero sabemos que el motivo más importante de GNA1 es que impacta en el neurodesarrollo. Estos son modelos que se publicaron en los últimos 2 años. El GNAO knockout parece generar defectos en la corteza cerebral, en su desarrollo. En los ratones del año 2015 mostraron un cambio en el córtex modular y hay un modelo organizado que muestra defectos a niveles escalares y un crecimiento que muestra un trastorno del neurodesarrollo que se ha visto tanto en los modelos como en los ratones del laboratorio. Ahora pasando a la parte clínica, esta es una vista de casos publicados hasta mayo de 2022. Todos estos genes al mismo espectro de características clínicas incluyen trastornos de neurodesarrollo y epilepsia. Hay genes, el gen LA1, el ADCI5, donde la epilepsia no se dio a conocer, quizás hubo un solo caso en ADCI5, luego para gen A1, GNB y la fosfasterasa, hubo otro tipo que incluían epilepsia y también trastornos de neurodesarrollo. El fenotipo aquí es muy distintivo. Tenemos distonia y corea que generaron una disquinesia paroximal y especialmente fiebre, cansancio, pero vemos que también hay otras cuestiones y que para algunos de estos genes hubo una evolución frecuente en un estado distónico. Entonces, revisamos las características clínicas de todos estos genes desde trastornos del movimiento. Y lo que respecta a los trastornos del movimiento, hemos visto distonia y corea con una afectación craneal prominente, disquinesia orofacial, que también puede ser paroximal. Todos estos pacientes tenían hipotonía axial. No era permanente, había permanente e impermanente y también algunos problemas de desarrollo postural, y era muy difícil tener un control del tronco, estar en pie, etcétera. Pero lo que quiero destacar aquí es que este es un movimiento hiperkinético, o sea, es un trastorno de un movimiento hiperkinético e hipokinético, o sea que está mezclado. Fuera de estas vías y de los episodios hiperkinéticos tienen un momento hipokinético, o sea, en general están en movimiento hipokinético y tienen una hipotonía. Y también hay una variedad de estos que genera fiebre, ciclos de sueño, emociones, movimientos bruscos, por ejemplo, para las mujeres la menstruación, o sea, todos estos son disparadores de estos estadios. Y también la epilepsia. El fenotipo epiléptico no es tan reconocible, pero en la epilepsia infantil normalmente vemos convulsiones tónicas en los niños y también hay pacientes que sufren estados epilépticos febriles y también hay otras cuestiones más leves de epilepsia que suelen estar bien controladas, convulsiones focales o convulsiones parciales con cierta conciencia o que bajan un poco el nivel de conciencia, pero no quedan fuera de conciencia. También esto puede redundar en discapacidad intelectual, especialmente problemas con el lenguaje. Esto está presente en un 75, un 80% de los pacientes, me atrevería a decir. Quiero destacar algunas características que creo que son muy típicas de esta condición. Esta es la primera familia con una deficiencia de ADCI5. El primer artículo habla de esta típica mioquía o miocinia facial. En todos los fenómenos son distintos, pero la localización suele ser la misma. Entonces, ven la disquinesia orolingual,
la paroxismal y no paroxismal son trastornos típicos. Este es un paciente que sufre de la alteración de GNAO1. Y aquí otro paciente que tiene estos movimientos disquinéticos con todos estos movimientos orofaciales. A veces So pueden tener que ver con disquinesia y otro tipo de trastornos, donde están desarrollados o donde se incluyen los distintos receptores, donde están incluidas otras vías de señalización. Es algo simplemente para pensar. Este es un paciente con un caso muy leve que describimos hace unos años y es muy interesante ver que el fenotipo es mucho más leve, pero que hay una involucración orofacial con disfonía, temblores, disfonía, temblores, otro tipo de características típicas de esta condición. Hemos visto un paciente a quien hemos hecho el seguimiento luego en la clínica que fue sometido a un panel de epilepsia porque de 2 a 4 años tuvo una convulsión febril general, pero lo remitimos al panel porque tenía el eje positivo, el electrocardiograma positivo, especialmente durante el sueño. Y se explicaban algunas dificultades fonológicas, un leve trastorno de cognición, 2 periodos de regresión lingüística y también tartamudeo luego de episodios febriles. El análisis fue normal, había una pequeña disquinesia orolingual, pero muy pequeña, y descubrimos una variante patogénica de novo que tenía un fenotipo tan leve que decidimos que queríamos estudiarlo mejor a este paciente. Y aquí pueden ver que hay un póster con la colaboración del doctor Martinelli. Vemos que no hay expresión de la proteína y que patients have a very hay pacientes que pueden tener un fenotipo muy leve y este es un caso que nos ayuda mucho a entender la patofisiología de esta condición. Otros signos típicos, los reflejos. Este es un paciente con ADCI5 y vamos a ver en un momento la típica disquinesia que ocurre de noche. Hay muy pocos trastornos genéticos que tienen un espectro nocturno. Uno es PDRT2 y otros que tienen que ver con el espectro nocturno. También están relacionados con la señalización de los receptores aclopados a proteínas G y AMPC. Entonces ven que este es el típico caso de ADCI5 y lo que sucede por el otro en la derecha con PDE2A. Tenemos que estudiarlo un poco más porque no sabemos si la disquinesia aparece en la transición de las fases de sueño o si los despierta este tipo de brote, digamos. Vimos este paciente en la clínica, 24 años, un hombre que desarrolló distonía con involucración craneal prominente y cuando cumplió 25 años empezó a tener exacerbaciones paroximales graves y fiebre. Con los episodios de fiebre y luego de 2 episodios de pulmonía y estado disquinético empezó a tener estos brotes nocturnos. Estos brotes ocurrían temprano por la mañana, esporádicos, una larga duración y tenía respuesta a la tetrabencina y al lorazepam o diazepam. Y aquí ven cómo se mueve. Vemos el paciente que tuvo un diagnóstico de GNB1, otro gen de la patología que también interactúa con la proteína G alfa 1, o sea que constituyen un complejo. about triggers. Going to the Bueno, ya terminamos con los activadores o los disparadores. Ahora vamos a hablar del GNA1. Estos son los 2 fenotipos que producen este tipo de enfermedad, pero sabemos que la realidad clínica es muy distinta. Tenemos
apatía epiléptica, trastornos de movimiento, sin epilepsia, sin trastornos del neurodesarrollo. Podemos tener un trastorno del neurodesarrollo que es estable y que parece tener un trastorno de disquinesia más adelante. Y también hay otros fenotipos más leves que se describen con una distonía focal. Pero lo que hemos visto en la mayoría de los pacientes es una hipotonía central grave con trastornos del desarrollo, y esto comienza a la edad de los 2 años en un tercio de los pacientes, en 2 tercios de los pacientes, y la exacerbación motora empieza, o la primera que han tenido es variable y va de 1 a los 17 años. Y lo que hemos visto en un estudio reciente es que cuanto antes comienza el trastorno del movimiento, más graves son las exacerbaciones luego. Este es un trabajo que hemos hecho el año pasado. Y lo que quiero destacar es que no está muy bien descrito. Creo que se habla de la dimensión hipokinética de esta enfermedad, y es justamente en lo que consiste la literatura, que hay pacientes que sufren temblores y hay una reducción global de los movimientos intencionales. Y otro signo que me ha hecho pensar acerca de la dimensión de Parkinson en los niños son las anomalías de los movimientos oculares. Por ejemplo, hay niños que sufren crisis, que tienen alteraciones y también que sufren algún tipo de parálisis. This is just to Esto es simplemente para destacar nuevamente que los trastornos del neurodesarrollo están presentes en casi todas las variantes. Los de los trastornos del movimiento son menos frecuentes que los trastornos del neurodesarrollo, pero creo que son la característica más importante de esta condición. Y la epilepsia parece ser menos frecuente que los trastornos del movimiento, con distintas variantes o variantes específicas que están más asociadas con la epilepsia. Respecto al tratamiento, no tenemos muchos datos acerca del PDA2, de los otros, tenemos más acerca del DCIA5. Sabemos que los pacientes que sufren de DCIA5 responden al tetrabenazina, otros que responden a otros tipos de fármacos, y también hay experiencias de tratamientos de DBS, y parece ser que los pacientes de ACDI5 responden en sus brotes nocturnos, responden también al DBS. Así que esta sería una opción. Para el GNA1, sabemos cuáles son las medicinas clásicas que se utilizan, que se han utilizando este año: tetrabenazina, clonidina, benzodiazepinas, y si hay una distonía prominente, tridacivil. Sabemos que hay pacientes que han respondido a la levodopa, y también hay estimulantes que podrían ser una opción para este tipo de pacientes, pero no sabemos si la DBS es una respuesta para una gran cantidad de pacientes. Esta es parte de la revisión del trabajo que hemos hecho el último año para tratar de entender. O sea, datos importantes para entender esto es que hay 23 pacientes sobre los cuales hemos hecho publicación, a quienes se les ha aplicado DBS. DBS es la estimulación cerebral profunda, y hemos visto que no había una recurrencia del estato distónico luego de la implementación de la estimulación cerebral profunda. Esto es algo que se aplica o que se utiliza en los casos más graves, y seguramente se hablará más adelante de este tema en la conferencia. Hay algunas ideas nuevas para el tratamiento de este trastorno. Creo que Simona Martinelli va a hablar un poco más acerca de esto, pero hemos visto que el fenotipo de el ligando CL mutante que afecta, o que hemos demostrado un aumento de la postura de huevos, la hiperlocomoción y la incoordinación, que tiene una respuesta a la cafeína. Hemos visto en otros pacientes con ADCI5 en los cuales la cafeína es una opción. Hemos dicho este es un trabajo retrospectivo que se hizo hace unos años, donde hay 30 pacientes con ADCI5, y el 87% de ellos respondió a la cafeína muy claramente. Sabemos
que hay distintos objetivos de GPCR, que son objetivos que responden a las medicinas, y que esto parece reducir los niveles de CAMP cíclico. Sabemos que esto permite una ganancia de función y que esto está relacionado con un aumento de los niveles cíclicos, o sea que parece mostrar el mecanismo de la eficacia de la cafeína para AD6/5. No tenemos datos clínicos aún para GNA1, pero hay casos aislados en donde se ha utilizado cafeína para los ataques disquinéticos y quizás en la próxima conferencia tengamos más información para compartir. Entonces, ahora voy a presentar mis conclusiones. Los trastornos postsinápticos que afectan a la señalización de CPSR-CAMP representan un grupo emergente de condiciones genéticas que se presentan con un fenotipo distintivo que incluye trastornos, un conjunto de trastornos del movimiento, epilepsia y trastornos del neurodesarrollo. El trastorno del movimiento tiene una presentación clínica que se reconoce muy claramente y se caracteriza por la disquinesia paroxística con, en algunos casos, exacerbaciones que son activadas por distintos tipos de desencadenadores. Y sabemos, por ejemplo, para D6/5 y quizás para algunas variantes del GNA1 que responden a la cafeína. Hay una afectación neuromandibular prominente, hipotonía axial e hipoquinesia o hipocinesia. Esto es una característica de este grupo de trastornos. Puede haber una patofisiología compartida, digamos, que se superponga entre estos dos trastornos y creemos que esto tiene implicancias relevantes para el tratamiento y para el aspecto clínico, la descripción clínica de la condición y también para la investigación de la patofisiología de los ganglios basales y para el desarrollo específico y para la identificación de la señalización correspondiente. Muchas gracias por su atención. Wonderful, perfect. Maravilloso. Perfecto. Tenemos 5 minutos para la discusión. ¿Algunas preguntas? Voy a empezar con una pregunta. Mostraste un grupo de trastornos que funcionan con unos mecanismos biológicos, pero la depresión de GNA es uno de los más difundidos en el espectro. ¿Hay alguna explicación a nivel molecular para esta variabilidad? Creo que es lo que tenemos que entender. Es el GNO y GNOB1. Hay dos genes que trabajan juntos y creo que una de las razones es la expresión en distintas partes del sistema nervioso central que se expresan de forma más ubicua en los genes. signaling they En la señal hacia abajo hay distintos efectos en distintos canales. Tal vez tiene un efecto en el recorrido del entorno y es tal vez esta la razón por la que combinan la dimensión paroxismal y la neural más que en otros espectros. Microphone. Is there a speculation related ¿Hay alguna especulación relacionada con el efecto in terms of en cuanto a los cuidados durante el sueño o también hay cambios que se relacionan con estas posibilidades? Creo que este es otro tema importante. accumbens, which Es una cosa que se expresa en el núcleo sucumbante, que es el que regula el sueño y la parte de cuando estamos despiertas, y esta es una parte para la regularización. El núcleo sucumbente es un puente entre la dopamina y la adenosina, y creo que está relacionado con el rol, el papel del núcleo accumbens y de la expresión de esta proteína en el mismo. ¿Hay un papel de la melatonina en esto? Tenemos que probar, no lo sé.
Creo que sí, tiene una relación en el nivel P, pero hay que demostrarlo. Por allá. Topic, En cuanto al tema del sueño, ¿cuáles son los tratamientos típicos que los padres pueden tomar en cuenta para controlar el tema del sueño? O en cuanto al sueño, repito, yo estoy nueva en esta área. Mi hijo fue diagnosticado el año pasado y sabemos que hay un problema para cuadrar los horarios de los sueños, porque hay periodos en los que están despiertos, dormidos y entre dormidos. Entonces, hay una forma práctica de controlarlo en el momento. ¿Hay algún tipo de medicación, método que han aplicado hasta el momento? Sí, hay algunas cosas que se pueden aplicar, el Menatin, por ejemplo, pero no es muy efectivo en estos pacientes. Se ha intentado con la cafeína antes de dormir, retirarla, pero creo que benzodiazepines. se trata de establecer acciones a largo plazo con estos pacientes en los que hay que intentar distintas alternativas. No sabemos cómo funcionan los mecanismos de trastornos del sueño en este sentido, así que tenemos que entenderlo primero antes de intentar aplicar algún tipo de medicación. Creo que hay tiempo para una pregunta breve, final. Es un placer presentar. Ah, no, perdón. Una pregunta breve. ¿Cuál es su experiencia con la cafeína, con el GNO1? Puedes hablarme de esto. Hasta ahora no hemos aplicado nada al respecto, pero está en mis planes hacerlo. Sí, porque sé que hay familias que están intentando trabajar con la cafeína, entonces quería saber si hay algunos médicos o especialistas que ayudan a esos pacientes y a las familias de estos pacientes que prescriben algún tipo de fármaco con cafeína. Hay un gran número de médicos aquí que tienen mucha curiosidad por intentarlo, porque sería una forma muy fácil de tratar la kinesia y cómo trabaja. El problema para el GNA1 es que los pacientes son más jóvenes y la cafeína no es muy buena para los niños pequeños, así que tenemos que pensar en la formulación, en cómo podemos prescribirla. Y creo que vale la pena intentarlo para atacar el tema. No todas las variantes van a responder a la cafeína. No es un medicamento para todos o los pacientes con GNA1. Tenemos que investigarlo más. Bien, gracias, Serena. Es un placer para mí